Elena Sánchez era una joven camionera de 28 años que había conquistado su lugar en un mundo dominado por hombres. Su pasión por la carretera era evidente en cada aspecto de su vida, desde la impecable presentación de su camión hasta la forma en que manejaba con destreza y confianza. Cada ruta que tomaba le ofrecía una sensación de libertad y aventura que no podía encontrar en ningún otro lugar. Desde temprana edad, Elena había soñado con ser camionera. Había crecido en una pequeña comunidad rural. Sin embargo, su perspectiva cambió cuando comenzó a trabajar para una empresa de transporte que operaba en diversas regiones del país. Cada nuevo trayecto era una oportunidad para probarse a sí misma y superar los límites que otros consideraban inalcanzables. Elena era conocida entre sus compañeros por su valentía y determinación. No había ruta que la intimidara, ni desafío que la hiciera retroceder. Sin embargo, había un camino en particular que se hablaba en susurros en los círculos de camioner. Una tarde, en una parada en una estación de servicio, Elena escuchó nuevamente rumores sobre el camino maldito. Los viejos camioneros que frecuentaban el lugar hablaban de desapariciones y sucesos extraños con una mezcla de miedo y fascinación. La idea de un camino maldito no era nueva para Elena, pero la insistencia con la que se referían a él y las miradas nerviosas de sus compañeros la hicieron reflexionar. El desafío de atravesar el camino maldito se convirtió en una obsesión para ella. Elena se adentró en el camino maldito al caer la tarde. La carretera, que parecía una serpiente enredada en la vasta sierra, se perdía en la distancia bajo una neblina que se formaba a medida que caía la noche. La luz de los faros de su camión apenas lograba atravesar la densa niebla que comenzaba a envolver el sendero, creando sombras inquietantes que danzaban a los lados de la carretera. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se obligó a mantener la calma. Había tomado a medida que avanzaba, notó que el paisaje se tornaba cada vez más desolado. Los árboles, que antes eran altos y frondosos, ahora eran ramas secas y torcidas, y el suelo estaba cubierto de una capa de hojas muertas que crujían bajo las ruedas de su camión. Cada sonido parecía amplificarse en la noche, desde el chirrido de las ruedas hasta el ulular del viento que atravesaba los árboles. Elena trató de distraerse escuchando música a través del sistema de audio de su camión, pero pronto se dio cuenta. De repente Elena vio algo que la hizo frenar en seco. En medio de la carretera había un objeto oscuro y metálico. Al acercarse, vio que era una vieja brújula que había sido arrojada allí, con un mensaje grabado en la parte trasera: «No sigas, el camino te devorará». Elena sintió un nudo en el estómago, pero decidió que no dejaría que el miedo la detuviera. Su determinación era más fuerte que cualquier advertencia que pudiera encontrar. Más adelante, Elena comenzó a notar que el camión presentaba problemas inexplicables. Las luces parpadeaban de manera errática, el motor emitía ruidos extraños y el sistema de navegación parecía fallar. Intentó solucionar los problemas, pero no podía evitar sentir que algo estaba mal. La niebla se espesaba, haciendo que la visibilidad fuera casi nula. Elena tenía que estar atenta a cada curva y bache en la carretera, y sus nervios estaban a flor de piel. Cuando llegó a un cruce, encontró marcas en el suelo que parecían ser las huellas de neumáticos desgastados, pero que de alguna manera se desvanecían a medida que las observaba. Además, vio un viejo cartel de madera que decía: «Bienvenido al último tramo». Elena sintió un escalofrío, pero se obligó a continuar. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, y las sombras a su alrededor parecían moverse con una vida propia. Elena llegó a una pequeña área de descanso en el camino, donde encontró un viejo banco y una fogata apagada. Al investigar, descubrió varios objetos dispersos: una chaqueta rota, una mochila desgastada y un cuaderno empapado por la lluvia. Al hojear el cuaderno, encontró notas escritas con una mano temblorosa, describiendo experiencias aterradoras y la desesperación de los viajeros que habían pasado por allí antes. Los escritos hablaban de una presencia maligna que acechaba a los que se
A medida que Elena se adentraba más en el camino, los fenómenos sobrenaturales se intensificaron. Empezó a escuchar voces susurrantes que parecían provenir de todas partes al mismo tiempo. Las sombras en la carretera parecían cobrar vida, formando figuras indistintas que se movían rápidamente y desaparecían en la niebla. Los faros de su camión proyectaban haces de luz que apenas lograban disipar la oscuridad, y la sensación de ser observada se volvió abrumadora. El punto culminante llegó cuando Elena sintió que su camión perdía completamente el control. Las luces de los faros se apagaron de repente, y el motor comenzó a emitir un ruido ensordecedor. La niebla se volvió más densa, y el camión parecía ser arrastrado por una fuerza invisible. Elena luchó por mantener el control del volante mientras la carretera se torcía y se retorcían de manera imposible, como si estuviera atrapada en un sueño febril. En ese momento, Elena vio una figura espectral aparecer frente a ella. Era una sombra translúcida que parecía ser una mujer, con una expresión de dolor y desesperación en su rostro. La figura extendió una mano hacia Elena, como si estuviera pidiendo ayuda. Elena comprendió que esta entidad era el centro de la maldición del camino, una alma en pena atrapada en un ciclo de sufrimiento eterno. La visión de la figura la aterrorizó, pero también la motivó a actuar. Decidida a romper el ciclo de horror, Elena recordó las notas que había leído en el cuaderno. Había una referencia a un ritual antiguo que podía apaciguar a la entidad y romper la maldición. Buscó en su camión y encontró una vela y una caja de fósforos que había llevado para emergencias. Con las manos temblorosas, encendió la vela y la colocó en el suelo del camión, creando un círculo de luz en medio de la oscuridad. Mientras recitaba las palabras del ritual que había leído en las notas, la niebla comenzó a disiparse lentamente, y el camión recuperó su estabilidad. La figura espectral apareció nuevamente, pero esta vez parecía menos amenazante. Elena continuó con el ritual, enfocándose en la esperanza de liberar a la entidad de su tormento. La figura comenzó a desvanecerse, y una sensación de calma descendió sobre el camino. Con el ritual completado, el camino comenzó a transformarse. La niebla se desvaneció por completo, y la carretera volvió a su apariencia normal. Elena sintió un gran alivio y gratitud al ver que el ambiente hostil había dado lugar a un paisaje sereno y tranquilo. Sin embargo, sabía que su experiencia había cambiado para siempre su percepción del mundo. Elena continuó su viaje, ahora con una mayor apreciación por la vida y un profundo respeto por los misterios del mundo. Cuando llegó al final del camino maldito, se encontró con una carretera conocida y segura, y sintió un peso inmenso levantarse de sus hombros. Sabía que había enfrentado algo más grande que ella misma y había salido victoriosa. De regreso a la civilización, Elena compartió su historia con otros camioneros y viajeros, alertándolos sobre los peligros del camino maldito. Su relato se convirtió en una advertencia y una lección sobre el poder de las leyendas y la importancia de enfrentar el miedo con valentía y conocimiento. A pesar de que las historias del camino maldito seguían circulando, la valentía de Elena y su determinación para desentrañar la verdad habían traído una nueva luz sobre el enigma que había atormentado a Elena. Se convirtió en una figura de respeto y admiración entre sus colegas. Su experiencia en el camino maldito le enseñó que enfrentar lo desconocido no solo requiere coraje, sino también una mente abierta y una voluntad inquebrantable de buscar la verdad. Aunque el camino maldito ya no era el mismo para ella, la experiencia la acompañaría siempre como un recordatorio de que la realidad puede ser mucho más compleja y asombrosa de lo que uno podría imaginar.